continuamos presentando T-Rex, el nuevo proyecto de inteligencia artificial en salud del Departamento de Informática del Hospital Italiano de Buenos Aires. T-Rex es un ensamble de 4 modelos de aprendizaje profundo, cada uno especializado en la detección de uno de estos 4 tipos de hallazgo. El aprendizaje profundo, más conocido como Deep Learning, desarrolla modelos que son redes neuronales de muchas capas, ¿sí? Por eso se les llama profundas. En cada capa la imagen es transformada y se van generando distintas abstracciones de la imagen, es decir, esta matriz de píxeles, que es la imagen digital, se convierte en matrices de otras dimensiones que lo que hacen es ir extrayendo significados de estos píxeles, es decir, van resaltando los patrones que sean relevantes para la detección que queremos hacer, ¿sí? La red va a aprender según los ejemplos que les demos, como decíamos. El entrenamiento de este algoritmo es un proceso iterativo que con cada paso de iteración va a buscar disminuir el error en la detección. En el caso de T-Rex decidimos desarrollar un modelo de Deep Learning por cada hallazgo radiológico importante en la radiografía de tórax. Y acá es importante que distingamos que un patrón radiológico no es lo mismo que un diagnóstico. T-Rex detecta patrones en la imagen, pero solo cuenta con la imagen, es decir, no podría realizar un diagnóstico porque no cuenta con el contexto clínico del paciente. La tarea del diagnóstico está a cargo del médico. Entonces, cada módulo fue entrenado con datasets etiquetados de su respectivo hallazgo objetivo, es decir, el módulo de fractura costal con un dataset propio de fractura costal, el de derrame pleural, lo mismo, el neumotórax con su propio dataset, opacidad pulmonar con su propio dataset. Para cada uno se siguió todos los pasos de un proyecto de inteligencia artificial en imágenes, que tiene primero toda la etapa de armar el dataset, después la etapa de entrenamiento y la etapa de buscar las configuraciones, la etapa de validación. Se siguieron como 4 líneas independientes. Las líneas futuras de trabajo incluyen desarrollar la detección de otros hallazgos, como cardiomegalia, y también en una detección más granular de, por ejemplo, la opacidad pulmonar, distinguiendo consolidaciones de vidrios esmerilados o opacidades más localizadas como los nódulos o las masas. Bueno, al procesar una radiografía de tórax, T-Rex como sistema, ya integrando los 4 módulos en una sola cosa, va a informarnos distintos tipos de resultados. En primer lugar, nos informa de forma dicotómica si la imagen es sospechosa de hallazgo patológico o si posiblemente se trate de una radiografía normal. En segundo lugar, cada una de las 4 módulos indica en forma particular si se detectó su hallazgo, o sea, si se detectó neumotórax, derrame, opacidad o fractura, respectivamente. Y finalmente, T-Rex nos va a permitir visualizar un mapa de calor sobre la imagen, que lo que es como una superposición en escala de colores que muestra en colores más fuertes o más rojos las zonas donde detectó el hallazgo. Esto le aporta interpretabilidad a los resultados y nos permite entender si, por ejemplo, lo que marcó como un positivo se trata en realidad de un falso positivo, o entender más de por qué dio la predicción que dio. Para evaluar el desempeño de T-Rex unificado, es decir, los 4 módulos trabajando juntos como un único sistema T-Rex, hicimos un test en una base local de 557 radiografías frontales con orientación postero-anterior del hospital en forma retrospectiva. Etiquetamos de forma estructurada las patologías de T-Rex, es decir, presencia o ausencia de cada uno de estos hallazgos de forma manual por un especialista, obteniendo un dataset de testeo de aproximadamente un 71% de placas con hallazgo y un 27% sin hallazgo. Esto no refleja la prevalencia real de las placas, donde la mayoría es sin hallazgo, pero nos sirve para evaluar la detección de los hallazgos, y se explica porque hicimos las búsquedas explícitas para encontrar las placas con hallazgos. Había imágenes de hasta 3 tipos de hallazgos distintos en la misma imagen y mucha superposición, muchas imágenes con 2 tipos de hallazgos por lo menos. Y lo que hicimos fue medir las métricas de test diagnóstico para cada una de las 4 patologías por separado y también para la detección total, es decir, este triage entre 2 clases, la clase sin hallazgos y la categoría con al menos un hallazgo, digamos, que es el triage de mayor interés o la clasificación binaria de mayor interés, y que muestra el potencial de este ensamble de 4 modelos. En esta detección obtuvimos un área bajo la curva ROC de 0.91. El área bajo la curva ROC se refiere a una métrica de test diagnóstico que indica qué tan bueno es el modelo en cuanto al compromiso que existe siempre entre sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad de un test diagnóstico de detectar a la gente
a los casos positivos y la especificidad es la capacidad de detectar a los casos negativos. La sensibilidad es exactamente la cantidad de casos que tu test detectó sobre la cantidad total que había de casos positivos, y la especificidad es lo mismo pero para los negativos o sanos, es decir, la cantidad de negativos detectados sobre el total de negativos que había, es decir, la cantidad de sanos que detectaste entre todos los sanos que había. Existe un compromiso, uno si hace un modelo muy sensible probablemente pierda especificidad, y si quiere un modelo muy específico probablemente sea a costa de perder sensibilidad. Depende de la aplicación del test, cómo vamos a ajustar el test, es decir, para aplicaciones de screening se prefieren tests muy sensibles, es decir, prefiero tener un falso positivo, es decir, porque lo quiero agarrar, estoy haciendo screening, y después voy a confirmar si era un verdadero positivo o un falso positivo, pero no quiero tener falsos negativos, no quiero que se me escape ninguno. En cambio, si es un test diagnóstico que tiene una función de confirmatoria, de confirmación de diagnóstico, se buscan test específicos. Es decir, no queremos falsos positivos, queremos reducir los falsos positivos a costa de aumentar los falsos negativos. Y el área bajo la curva ROC, ¿qué tanto potencial tiene tu modelo en este compromiso de sensibilidad y especificidad? Un área bajo la curva de 1 es el modelo ideal, que tendría un 100% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Y un área bajo la curva de 0,5 implica un modelo que es igual que un modelo aleatorio. Es decir, este test diagnóstico diagnostica con la misma precisión, con el mismo desempeño, que si aleatoriamente a cada caso que entra yo le dijera positivo o negativo, positivo o negativo. Entonces buscamos modelos que estén por encima del 0,5 y cuanto más cercano al 1 mejor. Bueno, T-REX nos dio un 0.91 de área bajo la curva en estas 557 placas del testeo inicial, que es una muy buena métrica. Y cuando elegimos en qué punto de la curva pararnos es cuando ajustamos si queremos más sensibilidad o más especificidad. El ajuste balanceado que le hicimos a T-REX concluye en un 82% de sensibilidad y un 89% de especificidad, que son métricas muy buenas y que están en línea con lo reportado en el estado del arte y con lo reportado como detección de inteligencia artificial en general aceptable, digamos, en salud. Estos resultados son preliminares y lo que estamos haciendo ahora es una serie de validaciones consecutivas que van a ir incrementando la parte in situ de la herramienta y no tan in silico, es decir, sacarla del laboratorio de a poco, ir haciendo validaciones que sean cada vez menos de laboratorio. Actualmente está en proceso una validación comparando el diagnóstico de T-REX con el de un grupo de participantes en una prueba de concepto, médicos de distintas especialidades, y un próximo hito es llevar la implementación a una prueba piloto también ya involucrada en la historia clínica electrónica y en el flujo asistencial. El servicio médico para el que está destinada la herramienta, en este caso fue diagnóstico por imágenes, estuvo involucrado en todo el proceso de desarrollo. Y la capacitación que vamos a realizar es a través de los profesionales que trabajaron en Piagiva hacia el resto del equipo médico. El uso de la tecnología, como les decía, se incorpora en etapas, en una serie de pruebas piloto, donde va aumentando poco a poco el impacto y todo el tiempo con una constante revisión y feedback de los usuarios. Entonces, luego de las validaciones, T-REX va a poder ser utilizado en el flujo clínico habitual, en el flujo clínico diario. ¿Qué implica esto? Implica que los médicos vamos a tener a disposición una herramienta de soporte a la toma de decisiones basada en inteligencia artificial. Los médicos de la guardia van a tener disponible esta herramienta para contar con una segunda opinión, una doble lectura, a la hora de analizar una radiografía de tórax. Incluso antes de que el paciente vuelva a la guardia, el médico va a poder recibir una alerta si ese paciente tiene algún hallazgo potencialmente grave y lo va a poder priorizar. Va a poder llamarlo antes o va a poder despertar esa alerta y las medidas que sean necesarias. Para el médico de diagnóstico por imágenes va a implicar también una categorización dentro de su lista de trabajo, o sea, podemos con esta herramienta priorizar aquellos estudios que tienen hallazgos para que sean informados antes que aquellos que no tienen hallazgos, y también puede generar estas instancias de doble lectura en las cuales antes los estudios eran revisados por un solo médico y ahora van a ser revisados por
la inteligencia artificial y un médico. Esta sería la instancia de doble lectura, que es lo que aumenta el margen de seguridad para la atención, para la calidad de la atención de los pacientes. Como pueden imaginarse, por lo que dije hasta ahora, estas herramientas no vienen a reemplazar a los médicos, sino que vienen a colaborar, a optimizar los flujos de trabajo, los tiempos de trabajo y a intentar mejorar la calidad de atención de los pacientes. Pero sí, en un futuro no muy lejano, se va a notar una diferencia entre los médicos que sepan interactuar con estas herramientas de inteligencia artificial contra aquellos que no las sepan utilizar. Por último, una mención con respecto a inteligencia artificial, COVID y radiografías de tórax. Hasta el momento, ninguna herramienta puede diagnosticar con un 100% de exactitud la enfermedad por COVID. Eso queda reservado para la PCR. Sí existen herramientas que están en fase de investigación, nosotros también estamos trabajando sobre eso, para la detección de este patrón característico, primero para la detección de las opacidades y luego para definir si ese patrón es o no vinculable a la enfermedad pulmonar por COVID. Esto por supuesto lleva tiempo, al igual que el aprendizaje para los médicos. Entonces hay que tener precaución tanto en el uso de estas herramientas para el diagnóstico del COVID como en su interpretación. Es muy importante que los médicos que utilizan estas herramientas y que tienen acceso a las mismas conozcan estas limitaciones de las cuales estuvimos hablando y sepan interpretarlas para poder llegar a un diagnóstico y un manejo correcto del paciente. Sí, estas herramientas tienen mucha utilidad, sobre todo en los picos de las pandemias en los distintos países, para colaborar con este triage, con esta separación de los pacientes, en aquellos pacientes que tienen hallazgos, en aquellos que no tienen hallazgos. Por ejemplo, un paciente que acude a la guardia por dolor torácico y antecedente de un traumatismo, el sistema puede leer la imagen y si detecta una fractura costal, avisarle al médico que está por ver a ese paciente y ya entonces el flujo que va a seguir ese paciente es distinto al de un paciente que ingresa con una neumonía o una sospecha de COVID. También existen herramientas basadas en inteligencia artificial para el análisis de otras imágenes, como por ejemplo la tomografía computada, pero eso quedará para otra edición. Bueno, esto fue T-Rex para Nivel X, espero que les haya gustado, chao. Recordá que podés leer más sobre coronavirus e informática en salud en nuestras redes sociales, @informáticaiva. Te esperamos en el próximo capítulo.